Jesús no fue apedreado porque la pena de muerte con piedra era por el tema religioso. Decir el pueblo judío mató a Jesús es un error histórico e incentiva el antisemitismo. Y Jesús no solamente dio el discurso sobre cómo resolver los problemas, sino que los vivió. La mejor decisión que pueden tener los seres humanos en medio de los problemas no es doblegarse, es ponerse de pie. Aquí estoy yo. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Gente, bendiciones. Soy el pastor Díaz Pavón, contento de poder acompañarles hoy en Escuela de Pescadores. Fíjese bien, la muerte de Jesús, su vida, su ministerio, de alguna manera tuvo implicaciones políticas, tuvo implicaciones sociales, tuvo implicaciones religiosas, pero sobre todas las cosas tuvo implicaciones espirituales. Hoy quisiera que en proceso de preparación hacia la Semana Santa de alguna manera exploráramos ese tema. Para eso he invitado a uno de nuestros invitados de lujo y ya parte de nuestra familia en Escuela de Pescadores, uno de nuestros profesores, el doctor Samuel Pagán. Doctor. Saludos, pastor. Qué alegría. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Estos temas son magníficos. Bueno, y hoy vamos a estar con Jesús así como que... En vivo. Está bueno eso. Preparándonos para la Semana Santa, que ya es esta semana que entra. Ya el domingo próximo estamos en plena Semana Santa. Hablemos un poquito sobre esto, sobre esas implicaciones. Es cierto que tuvo implicaciones sociales, que tuvo implicaciones morales, religiosas, espirituales e incluso políticas. Sí, mira, Jesús de Nazaret encarna, viene, tiene su ministerio, presenta sus enseñanzas en un momento histórico muy importante, donde el Imperio Romano controlaba el Oriente Medio, gran parte del Oriente Medio, y entre esas regiones que controlaba era la región de Judea, Samaria, la Galilea, Jordania, todo ese sector interno que posteriormente se conoce como Palestina, posteriormente se conoce como Israel, territorios palestinos, Jordania, lugares importantes. Entonces, el imperio estaba con toda autoridad. Era el momento también de Herodes el Grande, un gobernante singular, un gobernante muy firme, famoso por sus construcciones, pero un gobernante, algunos lo llaman psicópata, otros lo llaman ególatra, otros le llaman enamorado de sí mismo, yo no sé cuántas cosas más, pero era el gobernante en la época de Jesús. Y cuando nace, comienza la persecución de Jesús. Cuando él muere, el reino de Herodes se divide en sus hijos y en su ministerio otro de sus hijos, también Herodes, se encarga de la vida de Jesús de Nazaret. En ese momento histórico, la relación política entre Roma y la antigua región era difícil porque aunque Herodes era el gobernador, era el rey, el poder real estaba en Roma. Y Roma tenía sus ejércitos diseminados por todo el Oriente Medio. Hay una compañía del ejército en Siria, muy cerca del norte del pueblo de Israel, y lista para intervenir en el momento oportuno. Es decir, Roma tiene autoridad sobre Herodes y sobre todo el territorio. Está sujeto a todo el poder romano. Y ese es el momento donde Jesús comienza su ministerio. Y cuando comienza su ministerio, el tema de Jesús es el ser humano. Las cosas que afectan al ser humano. Y hay cosas que afectan al ser humano que son de corte biológico. Por eso hay sanidades. Hay cosas que afectan al ser humano de corte espiritual.
Por eso es que hay intervenciones espirituales y de liberaciones. Hay cosas que afectan al ser humano del carril político, del carril social. Y el Señor respondía a eso. Por ejemplo, en una ocasión le preguntan al Señor que hay una moneda, ¿qué rostro es este? Pues denle a Herodes, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando llegan a Herodes, que le dicen que Herodes está preocupado por él y que el Señor responde, díganle esa zorra. Sí. No le cayó muy bien a Herodes. No debe haberle caído Algunos bien. estudiosos piensan que esa fue la razón por la cual Herodes decidió matarlo. Yo iba a preguntar por qué lo mataron. Sí, sí. Algunas personas piensan que esa fue la razón por la que Herodes decidió matarlo. Pero no solamente criticó a Herodes, sino recuerda cuando Jesús de Nazaret no permitía que ningún endemoniado hablara. Solamente uno. Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Legión. Legión. Porque somos muchos. Es decir, que aquel endemoniado representaba las legiones romanas, que era una forma de decir Jesús de Nazaret que el ejército romano estaba endemoniado y que representaba la maldad de Satanás. Esos sermones aún esas experiencias sí, no le gustaron mucho al imperio romano ni a Herodes. Entonces, cuando dice el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, pero ahora yo les digo, era una forma de quitarle credibilidad y autoridad a los rabinos de Jerusalén, que estaban interpretando la Biblia, hacían interpretaciones que obligaban al pueblo a tener unas normas que ellos no cumplían. Y Jesús de Nazaret presenta, no rechaza la ley, sino que la reinterpreta a la luz de la voluntad de Dios, no a la luz de la conveniencia de los rabinos de la época. Así es que esto, el ministerio y el mensaje de Jesús incomoda al político, incomoda al imperio, sí, e incomoda al religioso. Claro, el rabino no estaba muy feliz con que alguien estuviera interpretando de forma diferente a como ellos habían hecho. Inclusive empezaron a enviarle espías para que miraran lo que hacía, escucharon. Y en una ocasión envían a dos fariseos que están escuchando. Jesús da una palabra, hace un milagro y uno le dice al otro, óyeme, el problema con este es que no nos habla como los escribas y los fariseos. Y añade, es que nos habla como quien tiene autoridad. Es decir, que la crítica de Jesús de Nazaret era la autoridad moral de los rabinos de la época. La crítica era a la autoridad política, era la autoridad militar, era las autoridades religiosas. Porque para Jesús de Nazaret, lo primero era el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas eran añadidas. Y es interesante que lo primero habló del reino, y el reino tiene dimensión política, social, económica, religiosa y espiritual. Entonces, le añade al tema del reino el tema de la justicia. Es decir, Jesús estaba interesado no solamente en las estructuras generales, políticas, religiosas, militares, espirituales, sino que el resultado de esa implantación de esas leyes fuera de bendición y de justicia para los adoradores y para la comunidad. Y para Jesús de Nazaret eso no se estaba cumpliendo. Entonces eso puso nervioso a las autoridades. Bueno, mirar esto desde esa perspectiva nos hace sentir que no fue extraño que lo quisieran matar. No. No fue nada raro. No. A un individuo que nos hace sombra en lo religioso o en lo político, en la autoridad. Sí, matarlo es casi una buena decisión. Es decir, se entiende eso. Pero acuérdate por que otro lado, solamente añado esto. Sí. Jesús no fue apedreado porque la pena de muerte con piedra era por el tema religioso. Eso lo podían hacer los rabinos. A Jesús lo crucificaron, que era la pena de muerte asociada con las rebeliones políticas, con las sediciones, con las revueltas políticas y sociales de la comunidad. A Jesús lo identificaron, este es un revolucionario que hay que sacar de camino
lo sacaron. Intentaron alguna vez apedrearlo. Sí. No pudieron. No pudieron. Dios no lo permitió, Jesús no lo permitió. La crucifixión, la muerte de esa forma, ¿estaba profetizada? Bueno, mira, los cristianos hemos visto en varios textos del Antiguo Testamento anuncios de la pasión. Isaías, por ejemplo, 52:13, 53:12. Ese sector de Isaías es muy importante porque habla de varón de dolores, experimentado en quebrantos, su rostro desfigurado. Es decir, que quizás no hablaron con nombre y apellido la crucifixión y los clavos y ir por la ventana, en el costado, pero sí los cristianos vieron en el Antiguo Testamento el anuncio que iban a destruir al Mesías. Y no por razones religiosas. Y no por razones religiosas únicamente. Como a un criminal. No. Como a un criminal. No, sí, porque para la Biblia, Jesús de Nazaret no era un líder religioso más. Era el Mesías, no un Mesías. Con singular. Sí. Era el Cristo de Dios, era el ungido. O sea, Jesús de Nazaret, para el Nuevo Testamento, para los evangelistas, no era un predicador más. Era el ungido de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, ese acto que te acabo de decir en 30 segundos, esa peculiaridad está anunciada en el Antiguo Testamento por siglos. Va a llegar el momento en que todo este dolor y esta lágrima y esta desesperanza y este cautiverio y esta injusticia van a culminar, porque van a ser uno que entre los nombres que tiene va a ser príncipe, pero tiene apellido, príncipe de paz. Aleluya. Y para que la paz, según la Escritura, para que la paz sea paz verdadera y duradera, tiene que estar fundamentada en la justicia. Por eso es que el Señor de la justicia, Jesús de Nazaret. Pagán, entonces todos son culpables. ¿Sí? Hay una pelea continua de quién lo crucificó, quién es el culpable. Son los judíos, no, son los romanos, no. Todos fueron culpables. Claro. Consintieron en la muerte, en la crucifixión de Jesús. Eso nos hace culpables. Claro. Es importante indicar, a veces las personas utilizan estos textos, crucifíquenle, ese tipo de cosas, para indicar que el pueblo judío mató a Jesús. Ojo, no es así. Hubo personas que se confabularon y sectores políticos y religiosos hicieron un contubernio para eliminarlo. Pero recuerda que después, posteriormente, judíos lo aceptaron. Poncio Pilato fue cauteloso con Jesús de Nazaret porque la esposa le dijo, ojo, ten cuidado que este no es cualquiera. Tuvo un sueño. Este no es cualquier persona, este es un personaje singular. Es decir, Nicodemo fue de noche a Jesús para que no supieran que él estaba allí. Jesús llegó a toda la sociedad y hubo judíos que lo aceptaron y se incorporaron. Pedro, la mayoría de los discípulos eran judíos. Decir el pueblo judío mató a Jesús es un error histórico e incentiva el antisemitismo. Hubo personas que sí, hubo personas que no, pero el acto de la muerte de Jesús, asesinar a Jesús de Nazaret, estuvo controlado por la voluntad divina de forma tal que todo ese proceso fuera el camino para que se manifestara la gloria de Dios. Jesús sabía que estaban planeando su muerte. Jesús sabía que corría peligro en Jerusalén. ¿Por qué fue allá? Qué enseñanza extraordinaria. Se lo deben haber dicho los discípulos. Recuérdate que la conexión vivía en Capernaum. Capernaum va gente, pagaban a Mateo los impuestos, iba gente, comunicación, etc. Y deben haberse enterado que Jesús no caía bien
entre las autoridades rabínicas, ni caía bien ante las autoridades religiosas, políticas de Jerusalén, pero no necesariamente contra el Imperio Romano. Entonces, había que buscar la manera de convencer al Imperio Romano que lo crucificara. Entonces, el argumento de los rabinos era que estaba en contra de César. Y recuerda cuando Poncio Pilato dice, mira, a la verdad que desde la perspectiva legal que ustedes han traído, por ejemplo, un juicio no se podía hacer de noche, lo hicieron de noche. Ilegal. Ilegal. Segundo, si hay contradicciones en los testigos, el caso se caía. Y siguieron, ilegal. Y fueron entonces la autoridad romana. Poncio Pilato no vio causa para asesinato y le dijeron, le vamos a decir al César lo que usted está haciendo. Y eso puso nervioso a Herodes y entonces propició la crucifixión. La relación acrítica entre líderes políticos y líderes religiosos puede ser problemática. La naturaleza del ministerio es una naturaleza ética, es una naturaleza moral, espiritual, de dignidad, de integridad. La misma, en el mejor de los casos, la naturaleza política es de conveniencia, en el peor de los casos de corrupción, pero vamos a darle el mejor posible. Es conveniencia. Entonces, uno ve esos dos foros tan distantes. Entonces, cuando se unen de manera acrítica, uno se preocupa. Eso yo le digo a los colegas el día de hoy, que nosotros debemos tratar con mucho respeto y dignidad a los líderes políticos y apreciarlo y dar gracias a Dios por ello, porque de alguna manera u otra han sido puestos por el Señor. Pero venderle el alma a un político, venderle el alma a un partido que es el único bueno, venderle el alma a un sector ideológico nada más, ojo, eso es problemático porque la naturaleza política, la conveniencia juega un papel protagónico y la conveniencia general y la personal por encima de la mesa y por debajo de la mesa juega un papel importante y nosotros debemos ser respetuosos y distantes en cuanto a eso. Si eso lo aplicamos a Constantino, debemos entender en ese proceso también un detalle peligroso. Mira, qué bueno que mencionaba a Constantino, porque a través de la historia Constantino ha sido evaluado desde la perspectiva crítica. Una virtud de Constantino es que oficializó el Evangelio y la iglesia. Una desvirtud de Constantino es que oficializó la iglesia. Porque al oficializarle, primero ya no había persecución y no los mataban. Eso. Nadie se va a oponer. No me quejo de eso. No se va a quejar por eso. Pero al mismo tiempo, al oficializar el sistema, se quedó él como la autoridad máxima. Entonces, cuando la autoridad de la iglesia, el poder de la iglesia, pasamos a un político. La prioridad de la iglesia se relaciona con un político, sea bueno, malo, regular, no estoy evaluando en este momento Sí, eso. es peligroso. Es peligroso porque para la iglesia el valor último es la voluntad de Dios, que según la Escritura es la única que es agradable y perfecta. Okay. Interrumpo este podcast para comentarle algo muy importante. La biografía autorizada de G.J. Ávila, un libro que me honro en decirles, soy el autor, ya está corriendo por todo el mundo hispanohablante. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, obviamente Puerto Rico. Lo tiene en las librerías cristianas, en las librerías no cristianas y lo puede encontrar a través de las redes sociales. Amazon y algunas otras empresas que venden a través de las redes sociales lo tienen. Es un libro especial.
la vida, el ministerio. Cuento milagros maravillosos que usted no va a leer en ningún lugar. Más de 150 personas entrevisté y comparto aquí el Gille que ellos conocieron. Adquiéralo hoy. Estamos en ese ambiente, días previos a que Jesús llega a Jerusalén. Evidentemente Jesús está enterado de la persecución que hay, la búsqueda que hay. Se debe haber respirado en el ambiente. Sí. ¿Cómo preparó a los discípulos? Mira, sí. Porque si mis hijos o los líderes de mi iglesia o los que son parte del equipo, incluyendo a Nico, se entera de que me están el productor me están buscando para matarme en un busca lugar. la manera que no vayas. No quiere que yo vaya. Claro. No, pastor, esa campaña no va. ¿Cómo preparó Jesús a los discípulos? Es una lección extraordinaria. Pedro de manera directa le dice, no vaya. Y Jesús de manera directa le dice a Pedro, nada menos que a Pedro, al líder de los discípulos que ha sido respetado, líder religioso a través de la historia. Lucía como el segundo dice, hombre. Apártate de mí, Satanás. Es a la única persona que Jesús de Nazaret llama Satanás. Qué feo, qué duro. Y le enseña, la enseñanza era que cuando uno tiene un problema no puede evadirlo. Que los problemas tienen esta mala costumbre que si uno le da la espalda, apuñalan uno por la espalda. Y que si uno los ignora, se complica el problema. Lo mejor que nosotros podemos hacer con un problema es identificar su origen e ir a resolverlo. Y Jesús no solamente dio el discurso sobre cómo resolver los problemas, sino que los vivió. Entonces se los lleva a Jerusalén, llega con la entrada triunfal. Ese día fue de triunfo, no hay problema. Pero luego de la entrada triunfal, al otro día, entonces tumba la mesa de los cambistas. Entonces, tocó ya no solamente el aspecto religioso, el aspecto político, el aspecto social, sino el componente económico. Entonces, no le convenía a los cambistas que Jesús estuviera de esa manera. Eso debe haber aumentado la tensión. Lunes o martes, de eso debe haber pasado. Nosotros no tenemos, recuerda que son 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de la Semana de la Pasión desde perspectivas diferentes. Añaden componentes que otros no tienen, no incluyen componentes que los otros tienen. O sea, mirar con criticidad cada día es complicado. Sí sabemos que ya el miércoles por la noche la tensión era muy alta y Judas se reúne con las autoridades, le preguntan cómo está todo y Judas dice, bueno, estamos dispuestos a venderlo, ¿qué ustedes me ofrecen? Luego el jueves, todos los días Jesús estaba en el templo enseñando y dialogando con la gente. Todos los días, dice el texto bíblico. Entonces, cuando llega el jueves, ya la temperatura iba un poco alta y por la noche celebran la Pascua. Pero es interesante, para los que vayan a predicar de la Semana Santa, el Jueves Santo, la celebración de Jueves Santo es una celebración de victoria. La Pascua lo que celebra es la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Es una celebración de triunfo, de identidad nacional. Jesús en el momento del dolor no se puso a llorar. Qué mala suerte tengo. ¿Cómo es posible que me hayan hecho esto si yo soy buena gente? Y entonces, nada de eso. Celebra la victoria. Se acerca a la cruz con un sentido de fe y seguridad. Entonces, cuando culminan con un himno, culminan en la celebración de la cena, cuando va a meter la mano, el Señor le dice a los discípulos, hay uno que me va a entregar. ¿Cómo el Señor lo supo? Algún tipo de discernimiento espiritual. Alguien se lo pudo haber dicho, ojo, aquí uno te va a vender. Porque era difícil, porque de noche no había luces.
Eran lámparas así en la mano, con fuego. O sea, no es un sentido que fácilmente podrían conseguir una persona. De día no lo querían arrestar, porque se sublevaba la gente. Entonces, según la narración bíblica, entonces dialogaron sobre cómo lo iban a matar. Le dijeron, no, tenemos que ser de noche, cuando no esté el pueblo reunido, porque se pueden levantar. Y además es mejor matar a uno que matar a muchos. Parece que el asunto estaba caldeado. Entonces, en ese ambiente, Jesús de Nazaret le dice a Pedro, a Pablo, a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, y se lleva al resto de los discípulos al huerto del Getsemaní a orar. Judas era malo. Bueno, la primera respuesta es esta. Jesús vio algún potencial positivo en él que lo incluyó en el grupo íntimo. Jesús vio su capacidad administrativa, lo incorporó en la tesorería. O sea, mi primera respuesta a esa pregunta, si Judas era malo, algo bueno le vio Jesús, que le dio esta oportunidad. Y un paréntesis homilético es, Judas tuvo un buen maestro, tuvo un buen grupo, tuvo buena dinámica. Buen ejemplo. Buen ejemplo. Pero en el momento de la verdad no pudo mantenerse firme. O sea, estar en una buena iglesia con un buen pastor, con una buena... Paréntesis aquí, homilético, no garantiza que la gente pueda actuar de manera inteligente, sobria y sabia. Judas se desenfocó. ¿Fue responsable de su acción? Sí, mira, sí. Uno no puede echarle la culpa a nadie. Uno es responsable de lo que hace. Pero pudo haber sido, no lo sabe, pero pudo haber sido esta confusión política y religiosa. O sea, ¿cuál iba a ser el rol especial de Jesús? ¿Liberar al pueblo del pueblo de Roma o de las fuerzas del mal y del enemigo y del diablo y de Satán? Para Jesús era de las fuerzas del mal, pero para ellos que pensaban en pequeño era en Roma. Entonces, como no veía Judas esa acción de manera inmediata, yo creo que eso motivó la venta de Jesús. ¿Tú piensas que Judas entonces se acerca con una ilusión política? Jesús tenía, Pedro era también así. Bueno, estaba armado hasta el día último. Se le cortó la... O sea, y es interesante, porque fíjate. Falló el cuello. Sí, pero es interesante lo que me pregunta, porque en el grupo íntimo de Jesús habían celotes, pero también habían Mateo, que eran los que trabajaban con el imperio. O sea, estaban las diferentes ideologías políticas representadas. O sea, derecha e izquierda, para llamarlo, ¿verdad? A tenerlo actualizarlo. el día de hoy. O sea que en el reino hay espacio para todos. Porque a última instancia, lo que está buscando el Señor es salvar al ser humano y a través del ser humano salvar su familia, a través de su familia salvar su comunidad, a través de su comunidad salvar su nación y a través de la nación salvar al mundo. Ya que es un efecto multiplicación redentor de parte de Dios. El que se acerca a Dios con motivos equivocados termina defraudado. Claro. Muy correctamente. Si esa era el apetito de él, el deseo de él, no porque sus deseos fueran malos o buenos, pero si nos acercamos a Dios con la motivación equivocada, vamos a terminar defraudados. Claro. Jesús fue insistente, en mi reino no es de este mundo. Trasciende a esto, claro. Es mucho más. Haciendo paréntesis. Sí. Y lo peor del caso de Judas es que lo vende, pero lo vende con un beso, que es el símbolo del amor, que es el símbolo de amistad, que es el símbolo de respeto. Así saludan los discípulos a su rabino. O sea, a los discípulos cuando lo besó no les resultó nada raro, pero Jesús sabía y le dice,
con un beso entregas. O sea, no pudiste haber dicho, miren, este es, yo estoy al lado de él. No, no. O sea, la gente que se distorsiona y se desorienta es capaz de utilizar símbolos de bendición y de fraternidad para herir el reino de Dios y su justicia. Lleguemos a Getsemaní, que ese beso me tiene mal. Esto, Mira, llegan a Getsemaní, parece que el estilo de liderato de Jesús religioso, en ese estilo, la oración jugaba un papel protagónico. claro. Nosotros tenemos que Jesús oraba en el campo, en la ciudad, de día, de noche, de tarde, en el templo, en la sinagoga. Era un hombre de oración. Si alguien no necesitaba orar en toda la Biblia, era Jesús. ¿Qué comentario ese? Si alguien no necesitaba. Sí, sí, sí. Y es el más que se presenta en oración. Y llegamos a creer nosotros a veces. Así que no necesitamos. ¿Cómo es eso? Entonces, Jesús se los lleva a orar. El día fue largo. Recuerden que la noche se dividía en la noche. Empiezan a orar, se quedan dormidos. Se despiertan. Los pies del Señor. Se quedan dormidos de nuevo. Pónganse de pie. Le dicen, no han podido orar una hora. La tercera vez, interesante esto. La tercera vez, el Señor no le dice que se despierten. Le dice, pónganse de pie. Llegó la hora. Es decir, que en el momento crucial de la vida, uno no puede estar en el suelo. O sea, hay momentos para estar arrodillado en el altar. Y eso es importante. Pero hay momentos donde uno no puede estar arrodillado. Uno tiene que estar de pie. Wow. Cuando llega el momento y la hora precisa, se pone de pie el Señor, se pone de pie los discípulos, llega Judas con la turba infame y cuando lo besa, el Señor le dice, ¿por qué me vendes de esta manera? Alguien grita, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Si llega a ser uno de nosotros, dice, estuvo aquí hasta ahora mismo, Se fue. pero no sabemos dónde. No, entonces es así, mira, no sabemos dónde se ha ido. Jesús se pone y dice, aquí estoy yo. Y cuando digo aquí estoy yo, los soldados cayeron al piso. O sea, cuando caminó, cuando lo iban a apedrear en la Galilea, en Nazaret, después de la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús se dejó llevar al monte y cuando se dio cuenta que no había llegado su hora y viró, la gente ninguna pudo hacer nada. O sea, Dios está en control todo el tiempo. todo. Y la gente reconoce cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios. La gente conoce cuando alguien está lleno de ira. La gente conoce cuando alguien está lleno de malas palabras, de malas actitudes, de resentimientos. Pero también la gente conoce la integridad. Ya, no se puede tocar. Espérate un momentito. Entonces Jesús lo apresan. Jesús ya le había dicho a Pedro que antes que él lo negara, que lo iba a negar. Recuerda que Pedro le dijo, todos estos son negadores, todos te van a negar, solamente uno. Y ese que dijo que no le iba a negar fue el único que le preguntaron. Entonces, el gallo, siempre nosotros hemos pensado que se trata de un gallo que estaba por ahí suelto. No, no. El gallo es una alusión al soldado en la mañana que anunciaba que llegó el día. Tú no me digas eso. Yo que estoy escuchando el gallo cocorocó ese. Sí, no. Ese soldado lo hacía 3 veces durante la noche. Alrededor de las 12 de la noche, alrededor de las 3 de la mañana y alrededor de las 6. Por eso 3 veces. 1, 2, 3. Antes que cante la tercera vez, tú me vas a negar. Y cuando lo negó, entonces el soldado comenzó a tocar las campanas. Porque ese se llamaba el gallo. Yeah. Porque en la ciudad no permitían, ¿verdad?, ese tipo de animales que eran impuros para uno tenerlo allí. Entonces, de pronto viene, Pedro lo niega, Judas lo vende, la multitud grita, crucifíquenle, todos en contra de él.
y Jesús de pie. Es decir, que la mejor decisión, la enseñanza, la mejor decisión que pueden tener los seres humanos en medio de los problemas no es doblegarse, es ponerse de pie. Aquí estoy yo. Esa lección la aprendió Esteban. Cuando le dio el sermón Esteban, muy buen sermón, Dios sea de paso, magnífico sermón. Esteban creía que los había convencido, que ya iban a hacer profesión de fe, hasta que vio que agarraron las piedras. Cuando Esteban vio que tenían las piedras en la mano, sacó la mirada de las piedras y puso la mirada en el cielo. Aleluya. Y vio la gloria de Dios. Porque la gente comienza a resolver los problemas cuando saca la mirada del problema y pone la mirada en la solución. Y Jesús de Nazaret enfrenta eso y nos va enseñando eso. Enfrenta los latigazos, 39. De los latigazos, el primer grupo de latigazos era con cuero para hinchar la espalda. Los segundos 13 era con látigos de cuero, pero con pedazos de piedra y metal para abrir surcos en la espalda. Entonces, como estaba hinchado, se abrían. Pero el tercer, y esto es nefasto, el tercer tipo de látigo se hacían con un tridente. Cuando agarraba la carne, se la llevaba. 13, de esa manera. Por eso es que descubrimos, y habíamos descubierto, que en los documentos romanos decía que había personas que morían crucificados sin espalda. Entonces nosotros pensamos que era una especie de hipérbole que los destruía. No, parece que era literal. Le quitaban el cuero de la espalda y la carne de la espalda y morían. Le pusieron una corona de espinas, no lo doblegaron, le pusieron una cruz pesada, solamente el palo transversal, el palo vertical no lo llevaban porque ese palo ya estaba enterrado y lo llevaban en ese lugar. Generalmente era un árbol para que no se moviera. Lo llevaron allí. Nada de eso doblegó el Señor. Cuando llega el momento de hablar, le preguntó, ¿eres el Mesías? Tú lo dijiste. Cuando lo crucifican, Padre, perdónalo, porque estos no saben lo que hacen. El otro le pregunta, mira, sácanos de aquí si tú eres el Mesías. El otro le contesta, hoy estará conmigo en el paraíso. Las 7 palabras de la cruz, pastores que me escuchen, son 7 salmos que se pueden identificar. O sea, Jesús estaba recitando salmos. Lo que pasa es que los evangelistas ponían solamente un pedacito del salmo. Pero en un momento de dolor, lo mejor que uno puede hacer es recitar salmos. Es orar al Señor. Es ser sobrio, sabio, prudente, efectivo. Uno tiene que entender sus recursos, sus virtudes y optimizarlas. Las virtudes no se optimizan hablando malo. Las virtudes no se optimizan tirando puertas, dando puños en la mesa, sino la sobriedad es la que reina en momentos de dificultad. Yo... Te di el sermón ahí completo. No, necesito durar por lo menos 40 años más porque me diste material para predicar las próximas Semanas Santas. Pero quedé con una pregunta que no la hice en el momento apropiado tal vez, pero quiero volver a Getsemaní. Claro. Y mirar la oración de Jesús. Intensa. Intensa, sí, muy intensa. Ese comentario de Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba Jesús rechazando la disposición de salvar a la humanidad. Se estaba negando a la voluntad de Dios, estaba peleando. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese comentario de Jesús? Mira, vamos a ponerle en perspectiva. Su sudor era como grandes gotas de sangre. No es que estaba sangrando, era que la oración era tan intensa. Sangre es la lucha,
Pero Era- sabes que sí ha ocurrido históricamente de sí. romperse Sí, los capilares. sí, Pudiese y suceder. pudo haber pasado. Pero la idea era Y la intensidad. intensidad, la idea es la Lucha, intensidad. pelea. Estaba orando. De acuerdo a la teología contemporánea, los grandes teólogos del día de hoy, lo que dicen es que ese momento de Jesús de Nazaret es que se presenta su humanidad en su nivel óptimo. Había suficiente dolor como para ser humano. No, para cualquiera. Y máxime los que venían de la Galilea, que ya habían visto crucifixiones en la Galilea, cómo morían. Jesús estaba consciente de lo que le esperaba. aquello que le esperaba. Sí, sí. No dan ganas de ir. No, dan ganas de ir. Tengo que estar convencido de que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Para caminar. Y lo interesante del caso, es que el Señor dice que pase de mí esta copa. Pero añade que no se haga mi voluntad. Tan pronto dice eso, dice el texto bíblico, que vinieron unos ángeles a apoyarlo. Cada vez que alguien acepta la voluntad de Dios, Dios envía un ángel a apoyarlo. Aleluya. Algunas veces vienen volando, otros vienen con camisa, corbata, pantalones, falda. O sea, ángel es un enviado. Vino alguien, algún ente espiritual, un ángel espiritual o alguien físico, que comenzó a apoyarlo. Porque Dios se preocupa que en el momento del dolor no estemos solos. Aleluya. A veces nosotros notamos quién está al lado nuestro. A veces no lo notamos. Pero la fe nos dice que no estamos solos, aunque no lo veamos, no lo creamos, no lo sintamos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. No ha faltado la persona que ha dicho que orar diciéndole a Dios no se haga mi voluntad sino la tuya es falta de fe. Que la fe verdadera establece y reclama. Pero encontramos a Santiago proponiéndolo, encontramos a Jesús haciéndolo. Sí. ¿Es falta de fe lo que hace Jesús allí o todo lo contrario? Es serio compromiso con aquello que es la voluntad de Dios. Es la revelación de la realidad humana. Los seres humanos tienen límites. Y como en ese momento Jesús estaba en el nivel óptimo de su humanidad, nos enseñó que la gente a veces duda de hacer la voluntad de Dios, que es una realidad, la duda, pero que también es una realidad que tenemos que superar esa duda para hacer la voluntad divina. La duda de él parece haberse acabado en el momento que ya está convencido de que esto es lo que Dios quiere, vamos para adelante. Y el momento más difícil de Jesús de Nazaret, la humanidad óptima, fue allí. Su divinidad óptima fue cuando perdonó a quienes lo estaban matando. La cruz. La cruz. Él dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Está en su divinidad, en su nivel óptimo. Es decir, que con esa acción Jesús nos demuestra que nosotros podemos tener dudas, que la podemos superar, y también nos demuestra que tenemos el poder y la capacidad de perdonar hasta quienes nos hacen daño. Mi última pregunta es triple. Casi nada. Casi nada. ¿Cómo fue la resurrección? No hay video. Sí. ¿Qué enseñanzas nos transmite esa resurrección? Y el tercer aspecto es qué implica para hoy. Así es que, ¿cómo ocurre? ¿Qué nos enseña y qué implica hoy? Mira, el asunto de la resurrección es complicado. Porque, por ejemplo, tú me preguntas cómo son las crucifixiones. Yo te digo, mira, esto está escrito de esta manera. Se descubrió un clavo de una persona crucificada. Wow. Entonces, se encontró un hueso con el clavo traspasando. ¿Está en algún museo, en algún lugar? ¿Se puede ver? Se puede ver. Yo lo voy a llevar al lugar para que lo vean en el viaje.
Eso yo te puedo decir. Pero yo no te puedo enseñar ¿Cómo nada se de resucitado. resucita? Yo no puedo llamar a alguien, espérate un momentito, pastor, déjeme llamar a este para que nos explique cómo fue que resucitó. Sí. Eso no lo ve. Uno tiene documentos que nos hablan. Por ejemplo, María Magdalena fue la primera que lo descubrió y cuando lo vio no lo reconoció bien. Es que vino transformado, me dicen la gente. Es lo que digo, puede ser, vino transformado. Pero recuerda que había oscuridad. Entonces, ella estaba tratando de conseguir al jornalero. Mira, si tú lo tienes, Sí, sí. por favor, dímelo. Luego se revela Pedro y otro más que vinieron corriendo. Los que fueron Emaús tampoco lo reconocieron. Era de noche también. Lo reconocieron cuando habló y partió el pan. En la Galilea se presentó a ellos, les dio comida, paz a vosotros. Tomás, a ver si Tomás era latinoamericano, no, nunca sea hispano, pero Tomás dice, no, yo les creo, ustedes son buena gente, yo los quiero mucho, pero este asunto de la resurrección, yo vi cómo lo mataron. Si yo vi cómo lo mataron, yo tengo que ver cómo se viene para acá. Y le dices, hasta que yo no lo vea y ponga las manos, cuando Jesús se revela, dice, Tomás, soy yo. Ven, toma. Y Tomás, interesante esto, y Tomás es el que dice, Dios mío y Señor mío. Lo reconoce como Dios y como Kyrios. Es decir, nadie puede resucitar por su cuenta si no es Dios. Amén. La iglesia cristiana espera resucitar por la gracia de Dios. Pero nadie ha tenido la capacidad de decir, mira, pastor y doctor Pagán, no se preocupen, yo voy a morir el jueves, pero resucito el viernes, así que no tengan preocupación. No, eso no existe. La resurrección fue un acto extraordinario donde pone de manifiesto el poder de Dios sobre la historia, sobre el tiempo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todos los milagros que se pueden hacer. Juro. Además, la resurrección fue el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. La iglesia, hay algunos que piensan que nace cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré. Hay algunas personas que piensan que ahí nació la iglesia. Otros dicen, no, fue el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu. Yo le digo a mis estudiantes, no, posiblemente es cuando se levanta. Hay una de los muertos, hay una nueva etapa. Y la resurrección lo que indica que el Dios bíblico hace lo que tenga que hacer, inclusive resucitar, para que la gente pueda entender su voluntad, para que la gente pueda entender su gracia. Enorme. Las implicaciones de eso hoy. Muy buenas. En primer lugar, el Cristo de Dios se especializa en revelarse a la gente en medio de sus realidades. Como los discípulos se fueron a la Galilea después de la resurrección, ¿qué hizo eso? Y se fueron a Emaús, ¿qué hizo eso? Se fue donde ustedes estaban. Fue con ellos. Como los se quedaron en Jerusalén, en el aposento alto, ¿qué hice? Fue al aposento alto. Pablo fue de Jerusalén y se fue para Damasco. ¿Qué hizo el Señor? Se fue y lo buscó en Damasco. Es decir, que la primera lección de la resurrección de Jesús y de Cristo es que el Señor nos busca donde quiera que estemos. Gloria a Dios. En Ponce, en Miami, en Orlando, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, donde quiera que haya una persona en necesidad, el Dios bíblico puede llegar ahí. Pero llega con un solo propósito, con un propósito salvador, redentor. Cuando Pablo tiene esta experiencia, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dice, no, pues vamos a organizarte. Primero ve a Damasco,
ahí te van a esperar, vas a comenzar un proceso educativo. Ese proceso educativo duró 3 años en algún lugar en el Oriente Medio, posiblemente en Petra. Algunos estudiosos piensan que fue Petra donde vivía una comunidad de Arabia importante. Se prepara y cuando fue el momento oportuno, se prepara para ser misionero y el evangelio ha llegado al mundo por esa decisión del apóstol Pablo, que el Espíritu de Dios sepárame estos dos para el ministerio que les tengo. La resurrección lo que pone de manifiesto es que el mensaje de Jesús de Nazaret fue verdad y que se cumple, y que si uno lo predica y lo enseña y lo vive, ese mensaje se sigue haciendo realidad en la sociedad contemporánea. Tiene efecto hoy. Por ejemplo, nosotros le hablamos a la gente en necesidad y vamos a comunidades deprimidas y vamos a Beverly Hills, para ponerlo de alguna manera, y vamos donde los políticos, y vamos donde los académicos, y vamos donde las personas estudiadas, los no estudiados, los trabajadores. Mientras haya alguien en necesidad, independientemente de lo que haya estudiado o su razón política y social, el Dios de paz llega directamente allí y es capaz de derribar las columnas de tensión, porque derribará pertinentemente a Satanás, de acuerdo al apóstol Pablo, bajo la planta de nuestros pies. Aleluya, aleluya. Dios nos ha estado preparando en el día de hoy para lo que viene la semana que viene. Hoy estuvimos hablando sobre ese proceso en el que el Señor prepara a los discípulos para lo que venía. Me parece que como pueblo de Dios, Dios nos ha preparado para la celebración que vamos a tener en unos días. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Es una oportunidad maravillosa para predicar el Evangelio. Gracias, Pagán. Qué bueno. Mi placer estar con ustedes. Siempre que vengo a la escuela de pescadores me contenta, no solamente por los temas, sino por las preguntas. Uno tiene que estar, mira, bien, bien equipado. Gracias. Siempre excede a nuestras expectativas. Qué bueno. Esas respuestas nos bendicen mucho. Gracias por estar atentos. Comparta esto con mucha gente. Dígale a mucha gente lo que está sucediendo en Escuela de Pescadores para que ellos también se unan, vean, disfruten y aprovechen todo lo que Dios nos da aquí. Un abrazo y hasta pronto.